Bienvenidos al capítulo 36, si no me equivoco, de Alfor Podcast. En este caso estamos con Lucas hablando del fondo. Todo sobre el fondo. Técnica, errores comunes, errores de aprendizaje, variantes, accesorios, programación y características especiales de este ejercicio. Y al final del video estamos hablando de la causa de uno de los problemas más grandes que tienen todas las personas que hacen fondos y que casi nadie sabe por qué pasa esto. Así que disfrutar el episodio. Vamos a Sí, hablar del man. fondo. ¿Bien? ¿Qué es un fondo, Lucas? No, mentira. ¿Qué No, es el fondo? vamos a hablar un poquito, vamos a ordenarnos un poco, vamos a empezar hablando un poco de la técnica, de cómo errores técnicos se suelen dar, después vamos a hablar un poco de variantes y después vamos a terminar hablando de planificación y accesorios. ¿Te parece? Así como hicimos en su momento con el episodio de la sentadilla. Entonces, Es primero que verdad nada, que de sentadillas ya tenemos. sí, Estaba sí, pensando. se olvidaba que hijo de puta. Perdón, Eh, mi así capítulo que preferido. vamos a empezar hablando un poco de la técnica. ¿Cómo es la técnica de un fondo de street lifting? Bueno, el fondo es el tercer ejercicio. Como que empezamos de atrás para adelante, ¿viste? Sentadilla, fondo. Es verdad, ya está, el próximo Vamos que a hacer tener, la dominada. vamos a tener que hacer uno de dominada y uno de muscle up para lo último. Pero además se lo llamamos a Miguel. Sí, es curioso, para esto lo vamos a aclarar. Lo quiero decir como dato de color. Es el tercer movimiento de fondo, pero en Classic es el segundo. Y en los torneos de España que se hacían Classic y All Four y se premiaban por separado, era el primero, o sea, se empezaba compitiendo por fondo. Ah, mira, no sabía. Sí, sí, sí. Eh, hacían fondo, dominada. Si no me equivoco, era así: fondo, dominada, Juro, muscle up, sentadilla. qué loco. Rarísimo el orden. Sí, man. Pero lo hacían por una cuestión de que todos los que hacen All Four y los que hacen Classic, Claro, pasaban en la misma eh, ronda y después lo que hacían de sentadilla y más era por final. claro, y no se quedaban. Porque, claro, si empezás por muscle up, arrancan los de All Four, seguís con dominada y ya ahí se mezclan todos en medio del torneo. Preferible ya está que pasen todos los primeros, los cuatro Claro. movimientos, o sea, los dos movimientos. Sí, sí. Pero bueno, la técnica del fondo. Creo que es el ejercicio que menos distinción de técnica tiene entre atletas. O sea, es Posiblemente. el que suele ser más igual. Porque la dominada sí vemos atletas distintos, en el muscle up vemos atletas distintos y en la sentadilla vemos atletas muy distintos. Es verdad, de fondo ese que podemos decir que tiene una técnica más medianamente estable Sí, dentro de lo que son los tipos de técnica que hay en cada movimiento del street lifting. Y sí, hay una clara distinción que también está entre el fondo de street lifting y el fondo que se hace en otras disciplinas. Porque la sentadilla y la dominada muchas veces en otras disciplinas se hace bastante similar a como lo hacemos nosotros, pero el fondo no. En el fondo estamos buscando unos cambios técnicos bastante interesantes. sí, sí, que no son muy comunes y se pueden incluso confundir con hacer trampa. Sí, eso pasa mucho. Eh, Gente que viaja en el street lifting y dice, no, eso es trampa. Es el mismo comentario que dice una persona que se genera power y ve un arco lumbar, ni siquiera uno exagerado y es tipo, no, eh, estás haciendo trampa. Típico comentario si no sabés y hablas porque es gratis. Pero bueno, ¿qué literal. diferencias tiene el fondo tradicional al fondo de street lifting? Principalmente para mí son dos. O bueno, podemos decir que hay tres, pero las principales son la postura de la protracción escapular, una protracción y Sí, depresión escapular para proteger la articulación del hombro, y el crunch abdominal. Esas son las dos principales diferencias que nos podemos encontrar entre un fondo que te puedes encontrar en la plaza o en un gimnasio y en un fondo que te puedes encontrar en un torneo de street lifting. exactamente. ¿Para qué se hacen estas cosas? Para proteger la articulación del hombro y para controlar mejor el peso. La protracción la Exactamente. hacemos, bueno, a ver, explicamos, Luis, si querés, por cuál es el motivo biomecánico de la protracción, vos que la tenés más De la clara. protracción y del crunch. La protracción, siempre que. Esto viene, yo creo que viene de la gimnasia artística. Pero la protracción escapular o abducción escapular, además de la depresión que hacemos, que para que se hagan una idea, la escápula tiene muchos movimientos, ¿no es cierto? Está apoyada sobre la parrilla costal. Vamos a hacer de cuenta que este es un plano coronal o frontal desde adelante, visto de frente. Lo que haríamos sería un descenso escapular y una protracción o abducción, que es esto, ¿sí? O en Como español, bajar las escápulas y separarlas. exactamente. Y lo contrario sería subirlas y juntarlas, o sea, hacer una aducción o una retracción escapular. Esto lo hacemos principalmente para mayor estabilidad. Tenemos una activación de los músculos que van a encargarse de proteger las escápulas, como lo son el serrato mayor anterior.
el que tiene forma de dientes que sale en las costillas, que se confunde con las costillas. Este nos va a brindar estabilidad, lo cual va a ser directamente consecuente a la estabilidad de la articulación del hombro. Y el crunch abdominal es el que va a cortar el ángulo de extensión sagital del húmero. O sea, cuando nosotros bajamos en un fondo todos extendidos así y encima en retracción, al bajar a 90 grados, el húmero tiene respecto al torso una mayor extensión sagital del hombro. O sea, una mayor extensión sagital. O sea que se va más para atrás y comprometemos más que nada la cara anterior de la articulación del hombro y todos los tejidos blandos que pasen por delante. No quiere decir que hacer una extensión sagital de hombro pronunciada y después una flexión sagital sea lesivo, pero le vamos a sacar más partido así. Y eso se debe principalmente a la protracción y el crunch abdominal, que al hacer eso seguimos bajando, seguimos teniendo el mismo rango de recorrido, pero la relación entre extensión del húmero y el torso es menor, ¿sí? Entonces está más protegido, además de que reclutamos mucho más músculos, o sea, reclutamos más músculos. También está el Así tema que, de bueno, que, si bien es verdad lo que vos decís de una extensión muy zarpada, no necesariamente es lesiva, no hay nada que sea necesariamente lesivo, es menos posibilidad, aparte también por el hecho de que genera un menor estiramiento en lo que es la musculatura pectoral y la musculatura del hombro. Y un músculo menos estirado es un músculo más eficiente para hacer fuerza. Entonces, exactamente. podemos decir que en el fondo de calistenia, en el fondo de gimnasio, lo que pasa a veces es que cuando se pone mucha carga y baja mucho, que suele pasar esta gente, este tipo de técnicas se suele ver también que no bajan a 90 grados, se suelen pasar de bajada, dejan el pectoral tan estirado que prácticamente lo dejan sin capacidad de ejercer mucha fuerza y que queda con toda la carga el hombro y los músculos internos del hombro. Por eso que muchas veces, anteriormente, hoy en día ya no pasa tanto, gracias a que hay información y que hace este tipo de técnica, ya no es tan común, pero antes vos veías la gente que hacía fondos lastrados antes y estaban todos con los hombros rotos, y hay gente que hoy en día sigue con el hombro roto de esas épocas. Que básicamente fue como aprendieron a hacer los fondos bien, nos enseñaron a nosotros, fue tipo, che, pibe, protrae, ¿por qué? Porque yo me rompí por no protraer, así que protrae. Así que ustedes Literal. protraen para no romperse. Bien, Además de lo que decía de la estabilidad, que es el paso previo a la producción de fuerza. Sí, o sea, vamos a exactamente, poder sobrecargarlo más con estas técnicas. exactamente. No es lo mismo hacer una sentadilla en el piso que parado en un bosu o en una colchoneta, bueno, no es lo mismo hacer fondo con que sin la protracción. Exactamente. De hecho, hay algo que pueden hacer. Hay un test que se puede hacer, que es poner una balanza sobre una superficie inestable y subirte. Y al subirte vas a ver que te da más peso de lo que en realidad pesas. Es buena, ¿eh? Dale. No la tenía, es buena. Sí, sí. Es una buena forma Un de... un experimento para que vean que si estás inestable vas a sentir mucho más peso. Te va a Claro, resultar todo mucho más pesado. imagínense si una máquina siente más peso, nosotros que Nosotros, somos bastante menos exactos y impredecibles, se va toda la mierda. totalmente. Bien, ¿y cuáles considerás vos que son los mayores errores técnicos que se suelen dar en las personas que empiezan a hacer fondos de street lifting? Qué buena pregunta. Va a depender un poco de la persona en sí, obviamente. Algo que yo veo y que creo que no se habla es la expansión temprana, la expansión prematura, tanto a nivel torácico como la extensión desde la cadera y la flexión de las rodillas. Eso, lo principal. Además de la postura. Lo primero que se ve es la postura, o sea que cuando alguien no sabe hacer fondo de street lifting, quiere hacer un fondo de street lifting, es como que tiene que empezar de vuelta a aprender esa posición inicial que tenemos. Claro. Que es como media gimnástica, media de protraer y deprimir las Expansión, escápulas. de solo, de cerrarse. Exactamente. Es una postura que es Activar todo antinatural al principio. claro, activar todo el abdomen. Y bueno, después lo que más se ve es esto que te digo que bajás, capaz bajas manteniendo esa postura, manteniendo esa técnica, y al Es raro, momento de pero subir, capaz pasa. sí, sí, al Generalmente momento si de lo ven, subir, la van arriba, ya cuando bajan la pierden. sí, sí, o bajan y dejan de estar en Cerran. flexión de columna y en protracción y flexionan la cadera, en vez de Claro, mantener esa flexión de columna. Como que creen que con los pies adelantados ya solventan eso y no, tienen que mantener la posición de la claro, columna. Incluso la posición de la columna podría empezar así y a medida que bajas se flexiona un poquito más. Em, Así que bueno, eso. Y cuando empiezan a subir, eso de que se expanden automáticamente y patean hacia atrás, el típico pateo hacia atrás, que pateas el cajón y ya está nula bueno la y perdés el extensión de control cadera de... cuando suben, que eso encima yo hice un video explicándolo, pero lo que hacen es que a veces se caen directamente por eso y se quedan con cara de "¿Qué carajo?", porque directamente el punto de apoyo que son las manos y el centro de gravedad de la carga se desplaza hacia atrás y es como si quisieras hacer la de Michael Jackson, te vas a caer. Entonces,
Eso es algo que pasa mucho. Algo que yo veo mucho es que si entienden la programación, buenísimo. Es raro que la entiendan, pero si la entienden, buenísimo. Pero lo que pasa muchas veces es que en el momento que empiezan a bajar, empiezan a tener una elevación. Como Sí, que piensan que para bajar empiezan a levantar los hombros. Y eso sí. es peor, porque lo que dijimos antes es más inestable, está el músculo más estirado, tenés que bajar más, todo mal. Entonces, por eso estamos todo el tiempo, yo no sé, vos, Lu, yo estoy todo el tiempo pautando para los principiantes fondo con pausa y fondo con tempo. Siempre. Tipo, nunca hice fondo, bien, vas a bajar en 10 segundos más o menos, para aprender a hacerlo bien. Y la vas a pasar Claro, mal. sí, sí, tal Pero, cual. pero eso veo que pasa mucho, y la clave es pensar. O mucha gente entiende mal la progresión, porque entiende que la progresión es acá, no. Es No, no, tal cual. abajo y adelante. Es No verdad, puedes eso se ve exagerar las mucho. cosas, tiene que ser joroba tampoco. Yo antes sí, antes nos enseñaba tipo, bueno, joroba de tipo Igor. No, tampoco tiene que ser exagerado. Es más, hay protecciones tan sutiles que solamente lo único que se ve es un pequeño adelantamiento del hombro y ya está perfecto. Y ves Y un ya con fondo eso es bastante suficiente. vertical y va bien. Por ejemplo, el fondo de Micha. Sí, es bastante vertical. Un fondo bastante vertical, pero si vos te fijas, tiene protección escapular. Sí, sí, tal cual. Tiene una postura hermosa. Es un poquito más estético incluso, si se quiere. ¿Qué te iba a decir? Sí, es verdad eso de que protraen las escápulas, llevan el campaneo escapular. Bueno, no es un campaneo escapular en realidad. Es abducción, pero de paso como que antepulsionan así y Claro, suben sí. el hombro. Y no, no, no va por ahí. No es ese muchacho, no hagan eso. Bueno, otra cosa que se ve mucho es el codo varo, esto de que llevan el codo hacia afuera para empujar. Eso es muy de principiante igual. Normalmente un calisténico o alguien que ya entrena en el gimnasio lo sabe llevar hacia atrás, pero cuando recién se empieza a hacer fondos, se suele ver eso de que el codo empuja hacia afuera, o sea, Claro. que va hacia afuera el Sí, codo. ni siquiera es por una compensación, que ya vamos a hablar más adelante en este capítulo de compensaciones comunes de fondo, pero ni siquiera es por eso, simplemente porque no tienen el control para mantenerse alineados en ese plano Tal constantemente. cual. Aparte, hagan una cosa. Si tienen el dorsal bien activado, la estabilidad que van a sentir en los fondos va a ser mucho mayor. Y van a hacer, o sea, apretar el tríceps contra el dorsal. A eso Claro, me refiero. sí, sí, sí. Sí, se da como cerrarse, como si estuvieran haciendo una especie de back lever, ponele. Tal cual. Algo así. Te da Es más estabilidad, más difícil seguridad. de disociar, pero te va a dar más estabilidad. Sí. Bien. Después tenemos también el tema de los tipos de técnica, porque dijimos que es el que tiene menos variedad. Pero para mí sigue habiendo algunos tipos de técnica un poco diferentes. Para vos, ¿cuáles podemos llegar a encontrar? Y mira, respecto a no las distingo por nombres ni nada de eso, pero bueno, una principal diferenciación es estos, de los que se acercan más al super crunch y los que están un poquito más verticales como Micha. Después, la posición de las piernas es algo que cambia de atleta a atleta. La mayoría tienen la pierna a la altura del buje del disco o directamente más atrás. Y creo que son raros los casos de la gente que los pone más adelante. Sí. Em, Principalmente eso, y bueno, después el fondo arrodillado, que a mí en lo personal no me gusta. Gente que tiene la rodilla más flexionada y gente que directamente tiene los pies completamente extendidos. Claro, Eso. Lo que noto es que entre atletas hay gente, muchas veces son mujeres, que la dominada la hacen con los discos altos, pero el fondo suele coincidir mucho más que todos los hagan con los discos bajos. eso es verdad. Mucha gente le es más Eh, cómodo el fondo con el peso más abajo. Es más común, a menos que hagas el fondo arrodillado. Y sí, ahí igual los hay, pero decís, agarra el disco, hermano, por favor. Claro, apretá el disco, por favor. Y la Bueno, pierna después, así el disco colgando abajo. Tipo, claro, además de eso está esto de que de la altura del disco, por más de que esté abajo, muchas veces queda como así, como que agarran a la mitad del disco, o si no queda más alto. Yo claro, personalmente prefiero que la parte baja del disco, la curva más baja del disco, pueda encajarse encima del empeine. Tipo, esta es la parte baja del disco y el empeine llegue acá. claro. Bueno, Yo yo como prefiero eso. uso al revés. Yo uso, si está la parte de baja del disco, yo uso el pie a la misma altura y agarro, o incluso un poquito más arriba, porque la gran mayoría de discos tienen un borde, entonces agarro de ahí y piso para abajo. Y así estabilizo el disco. Claro, sí, 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 tal cual. Son diferentes formas de agarrar, de sostener el peso. Ahí encuentren la suya. Impresionante. Más adelante, Bueno, estaría bueno hacer un video de eso, ¿no? Me gustaría. Román en Resistencia.
creo que una vez dejó la kettlebell baja, bien baja, y directamente la pisó hacia abajo. Entonces no se balanceaba para ningún lado que no vaya a tu pie, la pesarlo. Eso está buenísimo, yo lo he probado, tenés que tener unas paralelas muy altas, porque Altas y la tenés que cadena tener larga. 20 centímetros de bajada más de solamente el peso, pero si lo tenés, yo lo he probado y va como piña, es muy cómodo. Para resistencia debe ser un lujo. Y sí, para ver si sí. Es lo contrario al fit drive que yo defiendo. Claro, Porque el fit exactamente. drive que yo defiendo es impulsar hacia arriba el disco justo antes de tu sticking point. Claro. Exacto. Grande clavado hacia abajo, metés y lo levantás un poquito. Igual tenés que tener un Claro, nivel de san puta, pero. sí. O sea, Bueno, lo del fit drive que yo digo, en 1RM casi no se aplica porque las piernas empiezan se aprietan tanto que empiezan a temblar y es difícil hacerlo. Pero a 5 repeticiones, 10 repeticiones, incluso menos, te se puede viene, hacer yo la he tranquilamente. usado alguna que otra vez para salvarme las dominadas y si lo sabés controlar, va bien, es una buena idea. Sí, sí, te ayuda a meter un par de repes más. Sí, sí, Una rep más, por lo menos. sí, obvio. Así que bueno, eso. Bueno, bien. Esas son las diferencias entre técnicas principales que yo distingo. ¿Vos cuáles Yo distingo distinguís o entre coincidís? los que, bueno, suben obviamente explosivos y grinders. En Sí, el fondo es muchísimo más común encontrarte atletas con mucha capacidad de grindeo, por un tema de que ya hablamos en este canal, pero de que es un ejercicio que no depende de la potencia, que tiene un rango de movimiento más corto, que tiene mucha musculatura implicada en todo momento, no es que, salvo al final, pero al final ya prácticamente subiste. El sticking point o la parte donde se ralentiza la repetición del fondo es casi siempre en el arranque de la subida, y en esa parte particularmente, si sabes aprovechar bien tu técnica, tenés mucha musculatura implicada, entonces sos capaz de luchar muy bien la repetición. Igual también hay atletas que o suben rápido o no suben. Los hay, es más raro, pero los hay. Un caso muy conocido, Matthew. Matthew vos lo ves claro, en un fondo y si no le costó. No, pero pasa que si sube un poco más lento no sube. no Es subes, lo que claro. pasa. Entonces, también los hay. Y después los que son más fuertes de pectoral, los que son más fuertes de tríceps, que esto te das cuenta cuando están cerca del fallo por hacia dónde se va el codo. Si el codo queda alineado hacia atrás, es un atleta fuerte de tríceps, porque está cargando todo en la extensión del codo. Y si es un atleta que en la parte final empieza a rotar los codos hacia afuera, es un atleta que es más fuerte de Más fuerte. pectoral, porque busca compensar esa tensión con la abducción del pectoral. Exactamente. En las distinciones que hago. ¿Se puede pasar de uno al otro? Sí, completamente. Es más, yo tengo el caso de un atleta que cuando empezamos tenía mucha habilidad de tríceps y ahora literalmente tiene el tríceps tan fuerte que le tenemos que compensar el pectoral. Se puede pasar de uno al otro, Claro, pasa, pero esas son más que nada las principales distinciones que veo. Y después, bueno, lo que decís vos, el que se aprovecha más o menos del crunch, el que hace un fondo más o menos vertical, ahí ya depende mucho de el contexto de cada uno. Y las reglas bajo las que juegue, porque también hay que adaptarse al reglamento. exactamente. Bien. Te iba a preguntar, ¿qué pasos hay que cumplir para hacer un fondo de competición? O sea, ¿cuál es el paso a paso al momento de ejecutar tu tirada de fondo de competición? Buena pregunta. Bueno, obviamente colocando. Incluyendo estos gestos técnicos que Sí, sí, decimos que sí. hay que A cumplir ver, y el orden. voy a tratar de ser lo más estúpidamente específico posible. A ver. Sí, me encanta. Bueno, obviamente te colocas el peso, lo colocas a la altura correcta y lo alineás, porque capaz que está chanfleado. Para mi gusto, tenés que tener el cajón atrás. Colocas los brazos a la misma altura, uno del otro, a una distancia media del disco. Mucha gente usa el antebrazo para medirse, yo soy más de medir a ojo, pero a una altura media del disco. Extendés los codos por completo, pero traes, rodás el disco hacia adelante y lo tirás al piso, al que quede colgando al Al aire, aire. y ahí te quedan todavía los pies en el cajón. Hoy voy a subir Total, un en video. competición, muchas veces, si haces eso en competición, vas a tener el cuidador que te los va a estabilizar al Muchas disco, veces para que te quede exactamente quieto. vas a tener que te va a estabilizar. Generalmente igual ya tendrías que tener la costumbre de, de tirarlo de una forma que ya no hace falta que lo estabilices, pero Claro, bueno, ser sutil. exactamente. Después de ahí, desplazás la cadera hacia adelante, recién ahí empezás a poner tu peso corporal en tus manos, apretás el peso, y desde ahí, con los codos ya bloqueados, armás la postura de protracción. Mirá el piso, tomo aire, crunch abdominal, abajo, rompés los 90 grados, bajás la cadera por debajo de la paralela, subís, esperás la orden del juez, volvés a las paralelas. Perfecto. Y para ver las paralelas, doble patada con los dos pies hacia atrás, el peso queda suspendido en el aire, te impulsás con brazos y piernas hasta el cajón y el peso, por propio impulso, va a volver al cajón y Va a vuelve. volver.
Exactamente. Y ahí normalmente también te ayudan los cuidadores. Ya normalmente también te ayudan los jugadores, exactamente. Diablo, venía haciéndolo bien entonces. Nada. Bueno, Bien en mi ahí. caso, por la altura de los discos, yo me pongo en la cadena, me pongo los discos y cuando me extiendo bien las piernas, cuando estoy completamente parado, se tiene que levantar, aunque sea 1 centímetro. Claro. Conmigo no, conmigo yo me paro y siguen todavía apoyados en el cajón. Por nada, pero siguen Claro. apoyados. Entonces, en mi caso, yo pongo las manos y a la vez el disco va avanzando. Coloco las manos, va avanzando. Yo trato de. Lo primero es lo que vos dijiste, o sea, tratar de tener el codo completamente bloqueado, después poner un pie al lado del otro del disco, apretarlo por debajo y ahí armar bien la protracción. Claro. Esos pasos coinciden. Sí, sí, son los Mucha pasos gente que hay lo que que hace a hacer. veces es, cuando se sube a las escaleras, sube con el codo semi bloqueado y mete un saltito y se para. ¿Cuál es el problema de eso? Te está metiendo más fatiga a los tríceps al pedo, y en el momento que vos haces eso, por la extensión que tenés, va a hacer que tu cuerpo se extienda muy de golpe, tu cadera se extienda hacia adelante y el peso se pendule hacia adelante. Si no tenés un Exacto. cuidador que te ataje, se te va a mover. Y siempre digo lo mismo, con 5, 10, 15, 20 kilos es una boludez, no te va a pasar nada. Cuando le pongas tu peso corporal o más, o vos manejas el peso o te maneja vos. Andá a balancearte con 60, 70, 80, 90 kilos y vas a ver que se pudre todo. Entonces, tratar de ser siempre lo más minucioso posible para controlar la repetición. Yo tomé otro video mío de un fondo hace 3 años, y decís, esto es un asco. Y sí, completamente, porque no tenía Sí, absolutamente nada de control del peso. tal cual. Eso se aprende, obviamente, pero hay formas de mejorarlo más rápido. Bien, Exacto. ahora, variantes. ¿Qué variantes solemos usar para el fondo? Decime vos las 3 o 4 variantes que más usás y en qué contexto las usás. Bueno, el fondo, primero, que elaborando lo específico, en mi experiencia, y creo que sirve para cualquiera, lo elaborás específico y debe ser de los que más funciona. O sea, haces el movimiento de competición y progresás. Te estancaste, seguís haciendo el movimiento de competición y probablemente puedas progresar. ¿No entiendes? Eh, ¿Cómo es? En cambio, en otros ejercicios, la dominada o la sentadilla, creo que las variantes muchas veces pueden hacer una gran diferencia superior a las variantes en los fondos. Más allá de eso, cuando tienen unas técnicas, o por ejemplo como yo en mi caso que bajaba de más, un fondo con pausas o fondos tempos es una excelente opción que puede hacer un cambio. O sea, para vos la variante del fondo es un extra técnico, pero que no aporta mucho a lo que es planificación en sí. O sea, la Eh, variante no necesariamente te vuelve cuando más fuerte, te vuelve más técnico para vos. se vuelve más técnico y cuando le damos énfasis al bloqueo, o sea, al tríceps, sí te puede hacer más fuerte. Pero por lo general, eh, no, o sea, es lo que menos, es el movimiento que más responde a lo específico, Claro. o que mejor se lleva con lo específico para al momento de progresar. Pueden haber casos y casos igual. Y bueno, además de eso, las variantes que más he usado es el fondo Tempo 3-2-1 o 3-2-0, el fondo con pausa, fondo banda en contra y el que estoy empezando a usar ahora es el fondo Anderson, que te deja los tríceps a la miseria, te Bueno, acalambra. no cómo es cada una. El fondo, tiempo y pausa, ya la gente sabrá de qué estamos hablando. A esta altura del partido. Con banda, ¿cómo lo haces? Fondo con banda en contra, bueno, el que estoy usando con Alex es el fondo ozono, es el que pongo las bandas, pero que la banda pase por el buje del disco y forme un triángulo hacia abajo. De manera que no solo te tire el disco hacia abajo y te aumente la tensión a medida que va subiendo, sino que vos lo tengas que apretar con los pies, el elástico. Y a medida que va subiendo, el elástico se va tensando y te abre los pies, pero vos lo tenés que mantener pegados a los Claro, discos. es O bueno, sea, entregas tanto la presión de las piernas como el bloqueo, con esa forma de poner el elástico. claro. De igual manera, yo cuando lo entreno no hago tanta parafernalia, sino que directamente me lo cruzo en el cuello y lo agarro con las Como manos que contra la... explota tu pibe, pero como no tanto. Sí, sí, básicamente. Eso es Básicamente. lo mejor. Haz lo Dice, que yo digo, no lo que yo hago. dice para qué lo usas. Em, bueno, esa Ah, lo no. uso Para mejorar, pero. para mejorar el bloqueo y mucho para la hipertrofia. Ok. Me parece una excelente opción para hipertrofia. Y bueno, en mi caso yo solamente, como te digo, me la paso por el cuello y lo pongo Claro, sí, un fondo como y tengo lo acá. agarro con... Exactamente. Y Y el lo que tiene perdón. esta variante que la trabajo más liviana y la uso un día, por ejemplo, en bloques de hipertrofia, un día de brazo. Tenés un día de brazo, bueno, como ejercicio para tríceps vas a tener fondo con banda en contra. Eso. Banco. Bien. Y bueno, la Anderson.
Bueno, el fondo Anderson, ya hablamos de la variante Anderson, básicamente es una pin parcial, ¿se entiende? O una box parcial. Yo lo que hago es poner muchos discos bumpers, porque el cajón, siento que si caigo yo con 70, 72 kilos y 100 kilos de lastre, ya he visto cajones romperse. Obviamente hay cajones muy No, no te nuevitos se que te rompan la los discos. ¿Cómo es? No, bueno, pero los bumpers nadie los usa así en un gimnasio de power. Oski viendo Ahora, esto, ¿viste? Pendejo. pongo una pila de bumpers grosos, tipo de 20, y encima le mando placas de caucho. Le mando Ah, 4 o está bien, 5 está bien. Qué placas tipo de caucho. volador, qué grande. Te puede romper igual el disco en realidad, Se pero bueno. se No, puede romper y la no placa sé, de caucho, pero bueno. escuchá, no le pongo las placas de caucho para no romper el buje del disco o no partir el disco. La poner para que Se sea lo más pongo cómodo. porque la forma del disco hace que pise incómodo y se apoye incómodo los discos. O sea, es por mí, no por Mira, los discos. si no tuviera eso, ni se lo pondría, ¿viste? Me pones No, una no, si placa de fuera vidrio para plano el poder disco, cómodo, no pasa. lo hago mierda. No, bueno. Bueno, para que la gente se haga una idea, yo nunca tiré doble con 100 kilos en fondo de competición. O sí. No, estuve cerca y no la quise pelear. Nunca tiré doble con 100 kilos. Tipo, siempre salté de 100, 105, 110. Pero singles. Por eso el RPE no es inversamente proporcional al RIR. Dato. Y bueno, para que se hagan una idea, tiré series de 5 de Anderson Deep Claro, con está en 100 la kilos. mitad de la rep, encima te ahorras tu punto de estancamiento particular, que es la parte baja, horas. Sí. ¿Y ese para qué lo usas? Además de para romper discos. El tríceps, nuevamente. Mejor fortalecer el bloqueo. Además de que es una variante supramáxima. ¿Qué tiene la variante supramáxima? Yo lo usé con 100 kilos, una carga que ya había levantado, pero lo podría haber usado con 120, 125, Claro, 130, ¿se entiende? Em, ¿Cómo es? Y bueno, eso lo que te va a hacer es preparar tu cuerpo a soportar una carga mayor. Van a ver que cuanto más cerca del RM estás o al momento de tirar un PR estás, lo que te arruina el fondo y te come mentalmente antes de una tirada, antes de un intento, es la inestabilidad, temblar arriba de la paralela. sí. ¿Qué O ya pasa se cuando subís y haces, empezás a temblar, decís, cagué. qué pasa cuando haces la variante Anderson con el 125, 130% de tu RM? Te estás metiendo unos kilos de la puta madre, estás temblando arriba de las paralelas, pero estás seguro. O Claro. sea, las variantes Anderson son las variantes en las que más seguro te sentís vos. En todo caso vas a sentir que te explota algo, pero no que te vas a ir a la mierda. A lo ¿Entiendes? sumo, te huele el codo a la mierda, pero no te vas a caer. O empezás a hacer fuerza saliendo desde el pin y plá, el pectoral al shot. No, no, pero se entiende a lo Te que da voy. el pectoral del esternado, ¿viste? Se cambia de lado, Tolerás, se muda de barrio. tolerás carga. Es como es como entrenar el ANRAC, por ejemplo. Vos tipo, te Claro. cargas en la sentadilla, te cargas el 120% y salís caminando y después la guardás. Y decís, fa, me hice caca. Me Y cagué. le pones los pines a la altura del hombro, cosa de que no haya chance de que salga mal, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Eso es lo que hice con Rama. Y después, claro, vas a tirar tu PR y obviamente es tu PR, es una carga importante, pero salís hecho Salís que parece que vas a hacer triple. Eso ¿Se incluso entiende? lo he visto hacer en competiciones. He visto atletas que en competición, ¿cuánto estuvo tener? 250, bien. Poneme 270, sacan, dan unos pasos, se quedan Y la parados, guardo. suben la barra y vuelven. Y después de ahí a Igual. los 2 minutos bajan, van y hacen el upper. Exactamente. Una PAP set básica. Un método PAP, ¿se entiende? Tiene un pad, pero con su pro máximo, porque nada. Sí, sí. Poneme No va a hacer la 170, red. no falla. Hacía la sentadilla con 270 y después tiraba 120. Era tarado. No, pasa que Claro, me es gusta una competir, no potenciación tiene nada que positiva. ver. Pero sí, viste lo que te dicen, no, me gusta sentir los giros si tienen lo que van a tirar en el Open en la última aproximación. Es tipo, dale, hijo de puta. Sí, sí, sí. Bueno, la primera vez que hice el fondo Anderson con peso, no boludeando, ¿sabés que sentía que costaba mucho despegar los discos Claro, del caucho? O sea, del cajón o de donde sea que lo hagan. Cuesta un huevo despegarlos, no sabes cómo mierda posicionarte, para dónde corno hacer la fuerza para que claro, se claro. despeguen. Y una vez que llegas al bloqueo, ya después el tríceps no es tuyo. Pasa lo de Jesús, viste. Literal. Y lo bueno es que haciendo Anderson no sentí en ningún momento la molestia en el tendón del pectoral, pero para nada. Y claro, porque no Así que ¿Vos desde qué punto eh, lo hacés? Más o menos desde la media rep.
Viste que, o sea, vos tenés que llegar a este ángulo. O sea, si tenés que llegar a 90, lo hice a 45 grados de flexión. Tipo, bajé así, Y media volví a rep. subir. Está bien. Media rep, tal cual. Bien. Variante y comodín, probablemente infravalorada para mí. Infravalorada, nos la sacamos de la galera nosotros, ¿viste? La otra vez. Más infravalorada que la Anderson Pull-up y que la Squat Pull-up. Porque posta, el bloqueo que te da esa estupidez. Bueno, el Anderson Pull-up la estoy empezando a probar con una piba que está metiendo frecuencia 4, pero otro día hablamos de eso. Ah, sí, sí. Eh, ¿Y en qué contexto usás? Calculo que será lo mismo que uso yo, las pausas y los tiempos. Correcciones técnicas, aumentar el tiempo bajo tensión, o sea, bloques de hipertrofia probablemente, y ganar capacidad de lucha. Aunque yo no doy tiempo en la subida. Claro. Igual la Versatilidad. capacidad de lucha la Anderson también te la da, y la banda en contra te la da, Sí, para mí. sí. Y con lo que cuesta sacar los discos de la Anderson, boludo, te da capacidad de A lucha mí me o sorprende que muerte. no me hayas pautado todo. Yo ya dije, este hijo de puta se emocionó con las variantes y me va a empezar a poner a hacer fondos falopa 4 veces a la semana. Y así con Ah, frecuencia tenemos que hablar doble. de planificación del fondo. Que ya Ya vamos hablamos a en algún momento, creo. Pero Sí, pues ya vamos a hablar de eso. Primero sigamos por este lado. el podcast de frecuencia, hablamos de eso, creo. Claro, sí. O de volumen. No me Sí, acuerdo. sí, sí, vamos repitiendo, pero bueno. La gente que le da paja verse todos los capítulos. Que vayan a verlos porque están perdiendo información por pajeros. Pausa. Si estuviste viendo hasta acá es porque posiblemente te interesa el street drifting. Te voy a pedir que te suscribas porque la gran mayoría de la gente que mira estos videos no está suscrita. No te pierdas de los próximos capítulos de podcast, anda a mirar todos los capítulos que tenemos con diferentes invitados y encima tenemos videos con información muy valiosa todos los lunes y viernes. Así que los vamos viendo por ahí. Los dejo seguir con el capítulo. Bueno, yo las variantes que más uso posiblemente sean también la pausa, también el tiempo y el fondo de anillas lo uso bastante. Fondo de anillas, hay una linda discusión que es, ¿para vos es o no una variante del fondo de anillas o es más un accesorio? Para mí, yo lo tomo como variante. Bien. Y posta que te da. El bloqueo en las anillas cuesta un huevo. O sea que puede servirte Igual para el las anillas bloqueo es una cosa, probablemente. pero yo no lo uso por eso. Ok. Y lo que sí te da, para mí, en mi experiencia, cuando hacía fondos en anillas, que yo levantaba, ¿qué? 100 kilos en fondos y en anilla levantaba 30 y moría. Claro. Es que después subís a las paralelas y te sentís mucho más estable. No, bueno, o sea, sí, pero me acabo de acordar de otra variante, por eso dije no. Yo uso fondos tiempo, fondos pausa, fondos con banda en contra y fondos en anillos. ¿Por qué cada uno? Tiempos y pausas, por lo mismo que dijo el caballero, más que nada por tema de técnica y porque para mí el punto de estancamiento más importante en el atleta de fuerza es la postura Salida. y la fuerza de arranque. Entonces, Claro. soy muy rompe pelota con eso. El 4x4 de fondo con pausas casi que no falta en la mayoría de mis planificaciones, en mis periodos de acumulación. Y recién te lo voy a sacar en un picking. En intensificación vas a seguir haciendo fondo con pausa. Después, fondos con tempo son un poco más para fuera de competición, para lejos de competición, pero los uso cuando atletas que tienen que corrigió bastante la técnica o que tienen que entender la técnica, atletas muy principiantes, me gusta el fondo con tempo. Banda en contra lo uso no tanto para RM, es raro que lo use para RM, lo uso más que nada para atletas de resistencia, ya que En el peso resistencia. es lo que se caga muriendo cuando hace series largas. Y lo uso a rangos de repeticiones más cortos, porque lo probé a hacer con series de 8 y me funcionó mejor a series de 4, 5, 6. Y por último, el fondo de anillas. No uso el fondo de anillas tanto por esto que dice él de el bloqueo, sino lo uso por dos razones. Por la estabilidad, por lo que dice él también, para que el atleta mejore la estabilidad, y por, que esto es algo que mucha gente no sabe, la fatiga articular. El fondo de anillas articularmente fatiga mucho menos que el fondo normal. Sí. Esto me acuerdo que Por lo ergonómico de la libertad de movimiento de la anilla, probablemente. por lo ergonómico, porque es una variante que mueves menos carga, entonces también está forzando menos los tejidos articulares. He tenido atletas, yo tenía un caso muy particular de un chico que cada vez que hacía fondos está cagado a palos articularmente por un par de días, se cambió de gimnasio, no tiene paralelas, está haciendo solo en anillas, y me dice, desde que empezamos a hacer en anillas, tengo las articulaciones mucho mejor. Y con Y atletas te que aseguras de que sigue mejorando. y me aseguro de que sigue mejorando. Y con otros chicos que también tengo que tienen muchas, o sea, juntan fatiga articular muy fácil, les pongo fondos en anillas. Claro. Entonces, esas son las variantes que más utilizo yo en Entonces, diferentes contextos. ¿vos lo considerás variante o accesorio? No, yo lo considero una variante. Perfecto. Bien, bien. Hasta ahí estamos todo bien. Hoy no nos vamos a cagar pi. Ya. Todavía, todavía. Ahora vamos a la planificación, ahí sí. Un fondo que tengo, una variante de fondo que tengo ganas de probar en algún momento es un fondo con cadenas. O sea,
no colgás sí. en el cuello. Tenés la cadena, tenés la daisy chain soportando los discos y del disco o de donde sea, tirar unas cadenas pesadas para abajo. Por Claro. temas de que pendulen y de que te desestabilicen. A ver si te rompe la cara o algo así. Bueno, no, 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 pero. la red la llamo, ¿te acordás que habíamos dicho de hacer con un peso que tenga dentro algún líquido? Entonces Sí, vos lo sí, tenías sí. ahí esa La- fue mi charla de 2 de la mañana, la estábamos flasheando mal, sí, sí, sí. pero Tipo un agarra taco cargado a la mitad con agua. claro, Eh, entonces lo tenías que estabilizar porque el agua se mueve y sos pollo, porque se empieza a sí, sí, mover y sí. tenés que controlarlo. Entonces sería Bueno, re flashero. el fondo Shirokov, ¿lo conoces? Bueno, yo le digo fondo Shirokov, no sé cómo se llama. Pero Shirokov es un atleta que me parece raro que no lo hayamos nombrado nunca, o lo habremos nombrado Me pocas veces. resuena. A ver, para Tiene luego retener. Artem Shirokov, búscalo. Uno que tiene los brazos re cortitos y mucha fuerza además en la penanilla. Em, Ah, Tiene sí. variantes, es el rey de las variantes falopa, boludo. Literal, tiene variantes. Él tiene el estancamiento en la pool, en la salida, la fase final, la parte final de la concéntrica. Y lo que había hecho en la vuelta era poner un imán abajo, cosa de que le tiraba los discos más para abajo, abajo. O sea, estando antes del despegue de la dominada. Entonces llegaba arriba y perdía tensión, llegaba abajo y ganaba tensión. Quedó re Eh, falopa. Demasiado. Y bueno, él hace un fondo que se pone dos elásticos en los pies que lo tiran para afuera. Entonces él tiene que apretar como este Ozone Deep, Ah, sí, pero más jodido. pero más complicado. Ah, sí, sí, yo lo conozco, sí, sí, sí. Sí, sí, es conocidísimo. Es de los Lifter más conocidos probablemente. El tema es que no Posiblemente es sí, de los conocido más por el fuertes Lifter. seguro. Sí. Raro no verlo en competición, pero sí. Tiene los brazos muy cortitos, boludo. Sí. Es tipo voz, versión ruso y rubio. Ponele. Bien. Sí, sí, no me acordaba cómo que se llamaba así, pero lo conozco al No pibe. sé, quiero. Un animal. Y ahora vamos a ir a planificación. Que es la parte que más. Ah, no Cabrón. sé, ¿querés sacar algún otro tema de variantes, de técnica? No, no. Si se me llega a ocurrir. Cualquier cosa volvemos. Como si no nos Sí, sí, fuéramos por la rama nosotros en estos capítulos. literal. Planificación. ¿Cuál es la clave para mejorar el fondo, según usted, Lucas Zarco? Creo que ya lo dije varias veces. El fondo se lleva bien con distintos tipos de estímulos. No es como la dominada que es muy puta. No sé si eso lo tenés que censurar. Nada, Que te descuidas la planificación un poco o probás alguna cosa rara y ya la dominada perdió 7 kilos. No. por la duda, ¿viste? El fondo le probás algo distinto y capaz que mejoraste 1 kilo, mejoraste la postura, Claro. te quedaste igual. El fondo del Eh, perro de barrio, ¿viste? Vos le tirás un ladrillo, se lo come y te dice, estaba bueno, maestro. El fondo se la rebanca. Capaz, o sea, perdón si hay atletas que no le pasa eso y en este momento me están odiando, pero yo el fondo lo dejo de hacer un mes, vuelvo a hacerlo y me siento igual de fuerte, me siento estable, ¿se entiende? Capaz mi Sí, caso es bastante más aislado, pero por lo general el fondo no es tan perro, claro, no es sí. tan malo en realidad, no es tan, no No tan es tan caprichoso, desagradecido, al claro. contrario. Sí, sí, después Eh, tenés la dominada y el Másela, que es tipo, uy, no pueden tener una semana, perdiste la mitad de tu RM, capo. Olvídate. O los atletas que tienen una sentadilla con una técnica muy específica y se la dejan de hacer y chao, se desadaptaron, se sienten raro con la barra, todo. El Porque no es fondo que la no les dejaron de hace hacer, pasar. la hacen una vez a la semana, y a las 2 semanas me siento raro. Me siento raro, En el claro. fondo, hacer una vez cada 2 semanas y capaz que mejorar. Listo, Yo conocí un claro. tipo, yo conocí un tipo que entrenaba muy de vez en cuando y que si lo está viendo sabe de quién estoy hablando. El hijo de puta tenía un fondo de la puta madre, era un tanque, la dominada estaba cagado, pero tenía un fondo de la puta madre. Y casi no entrenaba, cada 6 meses probaba el remis y mejoraba el hijo de puta. Locura. Y es tipo, concha de tu madre. Pasa, boludo. O sea, el fondo es el más buenito. Mal. Hasta que te agarra la tendinitis del pectoral, la El tema es costocondritis, el ese. codo hecho mierda. Ese ejercicio, El ojo. así no lo hablamos. Es, hasta donde yo sé, el ejercicio donde más se suelen presentar molestias y lesiones en el stream. Sí, es el que más frena a los atletas por molestias, Claro, sí, probablemente, sí. de Hay que tendinitis. saber hacerlo. Ahora, hablamos de Tal la cual. planificación. Para vos, ¿cuáles son las molestias más comunes y qué las causa? Tenemos que traer, en algún momento vamos a traer a un kinesiólogo o a un Sí. fisioterapeuta de lifting. Tenemos que ver dónde carajo hay uno, pero vamos a traerlo. Ya conozco uno, pero no va a hablar español, así que Yo eh, tengo, no es del palo del street lifting, pero mi kinesiólogo me atiende a mí que soy street lifter. también nos sirve.
Y vamos a traer y Claro. vamos a hacer un capítulo entero hablando de las lesiones, pero eso ya lo vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más comunes en el fondo y qué las causa? Em, Generalmente, porque Mira, ninguna lesión. lesión como tal, mira, yo te voy a hablar de los dolores o la inflamación del tendón humeral del pectoral. Le dije humeral porque no me acuerdo si es distal o proximal, creo que es distal. Distal. Bueno, sí, distal, porque nace en la línea media. Eh, anatomía marzo. Bueno, la molestia en ese tendón, básicamente, que yo me toco el lado izquierdo porque es donde más me jodió. Yo tuve de los dos lados, en realidad, esa molestia. Cheto. Empezó en el izquierdo, después la tuve en el derecho y después volví a tenerla en el izquierdo. Y ahora ya no la tengo. Esa es de las más Ahora eso comunes. no tiene tendón distal, Lucas. Está agarrado por Y, un alambre. y tendón supraespinoso. Parece que no, pero parece que uno espera que se cargue más en las dominadas, que también pasa. Pero posta que el supraespinoso puede llegar a joderse mucho con los fondos. Y más si sos de pasarte de rango, como es mi caso. Claro. Eh, o sea que probablemente el hombro y toda la articulación del hombro se pueda llegar a. Más que nada la parte anterior. La Esas molestia dos principalmente. medio aguda acá es re común. Sí, sí. Y otra que si te pasa tenés que rezar 17 Padres Nuestros, bañarte en agua bendita, irte al monte, hacer buscar 1000 milagros para que se pase, que es la costocondritis, lo ¿Qué que es tuvo eso? Miguel Tirado y lo que tuvo Juanma. Es la inflamación de los cartílagos que unen la parrilla, las costillas con el cuerpo del esternón, incluso con el manubrio. Hay gente que lo siente cerca de la clavícula, en el Claro. manubrio esternal y la articulación con la clavícula, incluso ahí. Esa inflamación que estás a la noche, respirás profundo acostado en tu cama, respirás profundo y ya te duele. Que hace un Eso montón. es horrible, me pasó una o dos veces en mi vida. Y encima Pudo dura haber el hija de sido. puta. O sea, hay pocos Sí, casos que sí. decís, me jodí una semana, no, la chota, si te jode, jode. Y se sabe muy poco de cómo trabajarla, de cómo tratarla. Acá le voy a meter publicidad a Miguel Tirado, pero creo que él habló mucho de eso en su canal. La tuvo Juanma también, Sí, el Juanma estuvo que. con eso un tiempo. Y ni flexiones puedes hacer, es horrible. A Claro. mí me Bueno, pasó a otro que también una creo o que le dos había veces. pasado algo parecido fue a Toby, A creo. Toby. Sí, sí. Toby me acuerdo que Puede tuvo ser. un tema en el pectoral hace no mucho. No me acuerdo si era eso particularmente o si era el tendón, pero algo le había jodido. Claro. Bueno, básicamente es esa inflamación que te hace doler mucho y cuando vas a bajar en el fondo, Ya no está. puedes ni con un kilo. No puedes Ira. ni con un kilo. Sí, sí, sí. Eso te frena muchísimo. Esa es la que más te frena. Ira Porque, picante. bueno, esta y la epicondilitis, dijiste. Sí, a mí no me ha pasado, a mí me ha pasado en dominadas. No, perdón, epitroclitis me pasó a mí. La epicondilitis creo que jamás me pasó. Epicondilitis básicamente es el famoso codo de tenista, que es tendinitis en los músculos extensores de la muñeca. Y la que dice él es el codo de golfista, que es la misma porquería, pero en los músculos flexores de la muñeca. Exactamente. Si se tocan, si extienden el brazo así hacia adelante, bueno, la de acá no la van a sentir tanto por lo carnoso que son estos músculos acá, Sí, pero pero si la de tocas bien, adentro sí se. claro, el La- punto viene ahí donde sí, o sea, vos ves acá todos los músculos sí, estos que se alinean, yo que tengo el brazo huesudo podemos aprovechar. Si viene acá el punto sí, este, lo van a sentir. Si sí. sienten una molestia muy aguda en este puntito acá, felicidades, tenés codo de tenista. Bienvenido al club. Yo tuve en los dos codos, al mismo tiempo, fue re divertido. El peor. Y bueno, la otra que se nota mucho más que la epitróclea. Sí, Bueno, justamente es la epitróclea y el epicóndilo. Uno es medial y el otro es lateral o interno y externo. Y bueno, esos dos huesos son salientes. Normalmente los accidentes óseos que sobresalen tanto están llenos de tendones, tipo el trocante mayor, ese tipo claro, de accidentes óseos. Y bueno, se empiezan a inflamar esa zona, entonces la cantidad de tendones que tenés por ahí claro. eh, es muy molesto. Bueno, te iba a decir algo del pectoral, ahora volvemos con lo de la epicondilitis. Yo, por lo menos en mi caso puntual, cuando me pasaron esas inflamaciones, me traté con el kinesiólogo y ya después podía volver a entrenar al día siguiente o a los 2 días ya podía volver a entrenar tranquilamente. En cambio, la costocondritis, yo recuerdo que tenía que hacer reposo. O sea, Claro, te frena en serio esa. sí, sí, sí. O tenía que Para hacer las ejercicios dominadas te muy jodía. francos. Para las ¿Qué? sentadillas estamos medio jodidos porque con el ángulo de rotación externa para la postura del brazo cagaste. Y para las Sí. dominadas te jodía. ¿Lo del pectoral o la costocondritis? La osteocondilitis. No, sabes que no recuerdo que me haya jodido para la dominada, Ah, bueno, pero pasa que en muchas situaciones capaz de hacer un gesto boludo, empujas algo y ya te molesta. claro. Pero bueno, eso. Eh, sí, Y bueno, vos con lo del codo de tenista.
Yo creo que que tuve ese tuviste. famosito codo que tuve como 3 4 meses, que fue de pelotudo, porque literalmente fue a hacer mucho bíceps pro, ¿no? O sea, fue la razón más estúpida por la que te puedes lesionar. Bueno, yo me lesioné así. Me empezó a molestar un día haciendo fondos, que encima es interesante, porque es un músculo que es flexor de la muñeca, que se conecta con flexores del codo, porque te debería joder en la dominada. El único ejercicio donde lo sentía era en los fondos. Era el único. Y además, bueno, el día de hoy a veces lo sigo sintiendo. Esto me agarró hace como 2 años. Lo agarré a tiempo, me acuerdo que un día estaba entrenando, sentí una molestia. Dije, bueno, a ver, calenté bien, e hice bien. A la siguiente sesión de fondos, sentí la misma molestia. Dije, no, me voy a mi casa, me fui a un kinesiólogo. Ahí me dijeron, felicidades, pibe, tenés lesión en los codos. Leve inflamación, no se llegó a ser crónico. Que ese es el tema que tenés que tener si tenés algo tendinoso. No dejes que se te haga crónico, no seas boludo, no lo patees. Porque si se te hace crónico, lo vas a arrastrar toda tu vida y te va a romper las pelotas siempre. Si lo enganchás a tiempo, hasta lo puedes llegar a recuperar al 100%. Que con los temas tendinosos es más complicado. El mío no se llegó a ser crónico, lo tengo hace un par de años, a veces todavía me jode. Igual hago trabajo de fortalecimiento y cada vez menos, cada vez puedo entrenar más en las poderas y todo, pero a veces me jode. Y sí, fueron un par de meses que nada, fue el kinesiólogo. Igual con lo que sé hoy, sé que lo podría haber rehabilitado mucho más rápido, pero bueno, en ese momento no tenía ni idea, entonces fue tipo, bueno, iba al kinesiólogo, tipo, bueno, decime qué hacer. Hola, bueno, conectate a este aparatito y te dejo con un rato. Vayan con un kinesiólogo deportivo como la gente. Pero bueno, Sí, sí, sí. pero sí. ¿Y para vos cuáles son las causas generales de estos problemas? Muchas veces tienen que ver con un mal descanso, una mala gestión de carga, principalmente con esas dos, más que con la alimentación. Claro. Eh, y en mi caso puntual, puedo llegar a pensar que tiene que ver con la técnica y con el volumen de entrenamiento, Nada, pero cuando me sí pasó estás lo de los usando volumen pectorales. de entrenamiento. ¿Qué cosa? Y vos no usás casi volumen de entrenamiento. No, no, bueno, sí, eso es verdad, un poco raro, pero bueno, puede pasar. No, mi técnica de fondo era bajar ATG, era bajar mucho, y creo que eso influyó puntualmente en lo del pectoral, además del alto volumen de entrenamiento. Y además el tema de Eh, las compensaciones. ¿Qué cosa? El tema de las descompensaciones. Sí, tal cual, que eso es lo que me dijo el kinesiólogo, lo primero que me dijo, mira, toda la fuerza la haces con el pectoral. No. Así que empecé a fortalecer otros rotadores internos, bueno, que no sea el dorsal porque también lo tenía fuerte claramente, y fortalecé mucho los hombros. Porque claro, el fondo tiene una marcada flexión sagital del hombro, o sea, es flexión sagital de hombro, punto. Eh, y claro, los músculos que se encargan de eso son el haz clavicular del pectoral, pero como secundario. Después tenemos el bíceps braquial, que también es flexor de hombro, Sí, pero el coracobraquial, que también es flexor de hombro, y el principal no deja de ser el as anterior o el as clavicular del, del deltoides, ¿sí? o en español el hombro anterior. Sí. Yo les Claro, tradujo el porque hombro te gusta anterior. hablar en anatómico. Igual, ¿sabes qué? Estoy pensando que no es as clavicular. Sí, 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 toca parte de la clavícula. Así que bueno, el hombro, ya que estamos hablando de él, como dato curioso, una vuelta en la clase de anatomía de la universidad, la profesora preguntó qué músculo hace flexión y extensión de la misma articulación. Todos se quedaron pensando un buen rato. Y yo estaba en un cumple, yo estaba en una. Y la profe me pregunta a mí, y le tuve que preguntar qué había preguntado. Y me dijo, ¿qué músculo hace flexión y extensión de una misma articulación? Yo me quedé pensando y dije, "Fua, acá me sorprendió". Después dije el deltoide. Muy Y bueno, mal. sí, 4. y bueno, sí, es el deltoides. Pero en realidad si te pones a estudiar anatomía actual, hay porciones del glúteo que últimamente se están estudiando, porciones craneales, porciones caudales, toda la boludez, y hay haces del glúteo menor que se estimulan cuando hay una flexión de cadera. Y claro, el glúteo siempre se estudió como extensor de cadera, ¿se entiende? Pero bueno, y así como eso, deben haber más, probablemente hayan. Pero bueno, claro, el deltoides nace en la espina de la escápula, en el tercio más lateral de la espina de la escápula, rodea todo el borde del acromio, todo el borde lateral del acromio, y toma parte de la clavícula. Y eso se va a un punto en el hombro, en el húmero, que es la B deltoide. Eh, por cierto, se llama deltoide por la letra delta, de esta forma de, así, como un triangulito. Así que bueno, claro, si vos tenés el deltoide rezagado, que yo cuando hacía calistenia lo tenía bastante bien, pero después
por las planchas y por tantas flexiones pseudo y tantos preses a vertical, como que tenía muy fortalecida la flexión sagital del hombro. Después la descompensé y solamente la usaba en el fondo. Y empecé a usar mucho la fuerza del pectoral en el fondo. Y es un músculo que lo tengo bastante plano. Vos me tocás así, ya sentís el hueso al toque. Claro. Además de mi postura de mierda que me paro como mogólico y estoy con el antepulsión así toda marcada. Em, así que, bueno, eso, principalmente fortalecer para evitarlas, las del pectoral. Bien. De hecho, me parece un accesorio interesante, lo estaba pensando, el press militar con un agarre un poco cerrado. Yo lo, Así o sea, todos mis atletas hacen eso y el video del lunes de la semana que viene va a ser hablando de eso. bien, Porque he claro. escuchado entrenadores de listing diciendo, no, el primer minuto no hace falta porque es el patrón de empuje completamente opuesto al fondo. Que es verdad, es un patrón de, ambos son patrones de empuje vertical, uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Pero si nos ponemos a ver la biomecánica, resulta esto. El Sí. hombro es uno de los músculos que más se caga a palos y uno de los músculos que menos se trabaja. Entonces, hagan fuerza militar. Y Claro, idealmente, sí, sí. coman guardas. Y bueno, Sí, sí. arre, más cerradito. ¿Qué más? Si tiene brazo largo como yo, hasta te puedes ahorrar el trabajo de tríceps. Porque cuando yo hago press militar, tengo uno con los tríceps también matados. Sí, tal cual. Pero bueno, esos son deformes como en mi caso. Con el tema de la Ujú. lesión para la osteochondritis, ¿algún consejo para que no te agarre? O bueno, rezale a Dios. Rezar a Dios. Hay que No, ver mucho porque en realidad se tiene muy poco estudiado hasta donde yo tengo entendido la costocondritis y no deja de ser inflamación de tejido fibrocartilaginoso. claro. Eso es Yo creo que, o sea, no, yo no voy a recetar a nadie, ¿no? Pero antiinflamatorios. Primero que vayan al médico, ¿no? sí, Probablemente o antiinflamatorios y reposo, joder, si tenés alguna molestia, anda a kinesio deportivo. tal cual. Y bueno, como repito, creo que Miguel Tirado tiene varios videos hablando sobre la costocondritis. Y yo sé que él lo que trataba de hacer era seguir entrenando el empuje a la intensidad en la que él pueda tolerarlo. Creo que hacía flexiones hasta con rodillas apoyadas en un momento. Claro, sí, sí. Pero Sí, pero seguía por lo menos entrenando para el patrón de reprimir un empuje. poco el estímulo y no dejarlo en cero absoluto. Exactamente. Así que bueno, ese es mi consejo. Bien. ¿Crees en Dios? No, bueno, jodete. Jodete, hermano. Eh, Eh, no, después para la lesión que tuve yo de los codos, em, bueno, la clásica, tener paciencia, calentá muy bien los codos, activá y fortalecé rotadores internos, rotadores externos, flexores, extensores de muñeca, flexores, extensores de codo, todos, no, el bíceps y el tríceps, no. Pónganse, agarren un librito de anatomía y digan músculos flexores de codo, músculos extensores de codo. claro. Entiendan cuáles son, cómo se mueven y activen los antes y fondos. Agarren la target. ¿Eh? Es una atlas. La No, target, pero un atlas el de que mandas a anatomía. leer eso, boludo, les va a dar una No, no, CB. pero pará. El la target es el más legible de todos, probablemente. Sí, O sea, es pero un atlas. los Está atlas lleno de de imágenes. anatomía, si no te gusta la anatomía, un atlas de anatomía es un muy buen argumento para meterse un tiro en la cabeza, así que Sí, sí, igual pará. Si no te gusta la anatomía, dejá, ni entrené, ¿verdad? Dale, ponele onda. vale la voluntad. Bueno, pero sí, entendé por lo menos un poquito qué estructuras musculares vas a utilizar y activarlas bien. Bien, Exacto. la parte que más le interesaba a todos ustedes y por la que siguen acá y si no se dice hasta acá, jodete. Planificación. Dijimos Acá antes, no vamos a agarrar las piñas. acá no vamos a agarrar las piñas completamente. Nada, mentira. El Creo fondo que es un coincidimos. movimiento que, mira, si no nos agarramos a las piñas ahora con la discusión de intensidad versus volumen, que algún día tenemos que hacer, tenemos que traer a alguien de intermediario para que haga las preguntas y hacer un debate ahí porque va a estar bueno. Sí, sí, sí. Dijimos que el fondo reacciona muy bien a varios tipos de estímulo. Es el que, por cómo la gente entrena por default, mejor reacciona. Entonces, generalmente, el que es principiante y entrena medio con lo que puede atajar por ahí, generalmente mejoran bien los fondos, donde suelen estar casi siempre la dominada y la máscara. Pero, ¿cómo entrenamos el fondo? Vamos a ver un poco de contexto y un ejemplo para que sea más fácil de llevar la explicación. Vamos a suponer que estamos hablando de un atleta iniciante, no, un atleta intermedio, ya tiene un poco de técnica, ya alguna que otra vez habrá competido, y tenemos un caso de que está estancado hace, no sé, 4 meses y en 3 meses tiene un torneo de RM. ¿Cómo podemos encarar para vos el fondo en este contexto? Ok, Desde quiero aclarar frecuencia, algo. tipos de trabajo, intensidades, variantes. Quiero aclarar algo antes. Como esto es algo un poco más opinión mía, creo que las dominadas, salía con cualquiera, ¿no? Creo que las dominadas responde bien a series planas. eh, y el muscle up también responde bien a series planas, pero el fondo
responde bien a series planas y a top sets, a rampas, a lo que se te Bueno, ocurra. por ejemplo, ahora vamos a llegar a eso. Uy, A mí la puede top llevarte bien. no me gusta tanto. ¿La qué? La top por el fondo no me gusta tanto, pero ya vamos a llegar a eso. ¿No te gusta tanto la top set por el fondo? Bueno, Últimamente no. yo creo, si tengo que elegir algo, meto top set. ¿Qué pasa? Lejos de la competición, podría meter tipo AMRAPs por RP, que obviamente no serían AMRAPs en sí. No, obvio. No por definición, pero se entiende a lo que voy. Probablemente eso y back off. Y trataría de buscar a 10 repeticiones, ¿se entiende? El AMRAP. Porque creo que responde bien a top set de altas repeticiones. Y bueno, después back off. Y más cerca del torneo empezaría a usar lo mío, esta forma cíclica. Ah, igual me diste 3 meses, ¿no? Sí. Así que 3 meses ya Nada, de. listo. Son mis 9 semanas, amigo. Y ya me, son quedé sin, meto, me quedé sin herramientas, la puta madre. claro. Meto 9 semanas y 3 de descarga, anciana. Terminaba. Listo, pibes, ya tiraste la última sin querer andar a dormir. Pero faltan 3 semanas para andar a dormir, no te quiero ver tocando un gimnasio. Bueno, lo que se puede hacer ahí Llega y es seguramente escalarlo. mejor el fondo, el hijo de puta. Mirá, además en la mierda, pero seguramente llegue y mejor el fondo. Sí, sí, sí. Eh, Así que bueno, no, capaz metería las 3 primeras semanas estilo hipertrofia con estas top set a más altas repeticiones y las otras 9 semanas de RP triples, arroba 7, arroba 8, arroba 9, las otras 3 semanas a dobles, lo mismo, y las últimas 3 semanas a singles y después si me queda un tiempito la descarga. Así que bueno, eso. Si no, podría ser 2 semanas preparatorias y dejar la última semana de descarga. Pero yo creo que me manejaría así. Top set back off. Estoy pensando en meter rampas para los fondos porque creo que puede ir bien. Bien. ¿Qué frecuencia solés trabajar con el fondo? Frecuencia 1 o 2. De hecho, en bloques de hipertrofia he metido frecuencia 1. Pero creo que más que eso no hace tanta falta. Yo obviamente he trabajado más frecuencia. Sí, pero como vos te encanta eh, pasarla como el orto. Tal cual, Y quedás para mejor distribuir frecuencia. el volumen. Claro. Así bueno. Y acá al fondo, buah, yo creo que mejoré mucho cuando apliqué esto de la repetición hace la excelencia. Obviamente no voy a planificar esto por ahora, pero cuando ya hacía el método de volumen alemán, el 10x10 con En 50 fondo kilos, es una locura. yo venía de competir y entrenar y tirar 75 kilos. Ya vamos O a sea, ver los porcentajes. 75 pesando 70 y hacías con 50. no, pesaba 68. Ah, de cada la diferencia. No, pesé 67 por ahí. 67. Eh, Venía de tirar 75 kilos. Ok. Vos seguís En contando un mientras yo voy torneo. contando. Vos seguís contando mientras yo hago cuentas en mi cabeza. Vaya, eso fue en un torneo, marzo 2022. ¿Qué pasa? Me puse. Espera que estoy calculando. Sí, volví a entrar a los fondos. Yo venía de una lesión del año anterior, de manguitos rotadores, fue haciendo dominadas, nada que ver con el fondo. Me puse a entrenar tranqui, no hacía el 10x10 todavía. Ah, pues. Empecé a hacer el 10x10 más o menos por junio o por ahí, del año 2022. Y para el Rampage metí 85 kilos, que nunca los había tocado. Lo seguí haciendo, seguí trabajando. Ahí sí me puse a full con el 10x10 con 50 kilos. Y para marzo del siguiente año. Interesante, 50 kilos. Ahora me está saliendo eso. Sí, sí, sí. Es un montón. El 10x10. Después de eso no podía hacer más nada, estaba calambrado. Y no. O sea, tenía una acidosis láctica de la puta madre. Pero llegaba. Y Nada. bueno, como dato curioso, hacía el fondo arrodillado en ese momento. Claro, pero Em, nada, haces unas paralelas en tu casa, ¿no? no, hacía el fondo arrodillado en una escaladora que tenía el gimnasio, un gimnasio. Porque claro, si lo hacía con las piernas extendidas me chocaba con los pedales de la escaladora. Y... ¿Cómo es? Es un Ah, 82% de tu RM, amigo. Es una WhatsApp hacer un 10x10 con el 82. con un agarre abierto, por cierto. Viste que yo siempre digo, me Es siento más verdad, una cómodo en garra paralelas abierta. abiertas. Y después nos preguntamos por qué tuve en las tetas, boludo. Sí, sí. Pero viste que yo siempre digo, me siento más cómodo en paralelas abiertas. En paralelas cerradas, así como bajo, no subo. Claro. Eh, Bueno, igual las de digo, no tanto encerradas, tan abiertas tampoco. no, son 55, pero la escaladora donde yo entrenaba después la tendría que medir, debe ser mínimo 60. Sí, por lo menos. Eh, ¿Cómo es?
Bueno, después de ese 10x10 que lo mantuve durante mucho tiempo, por ahí competíamos en marzo 2023. Enero, febrero, marzo. Creo que en enero, sí, fines de enero, empecé a probar RM. Y claro, yo venía a hacer 5x5, perdón, 10x10 con 50 kilos. Empecé a meter kilos y tiré 90 kilos. O 95. 90 o 95 por ahí. Eh, Me sentía estable, me sentía fuerte. Iba a ser doble, pero el disco chocó abajo en los pedales y dije, no, bueno, repetición perdida, no la peleé, pero salía doble, con 90. O sea, Y después llegué acordaste al 20 torneo. kilos de RM en cuánto tiempo? Bueno, yo en julio competí Más o Rampage, menos, a ojo. tiré 85, hice julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Ah, diciembre. 85, no 75. Ahora sí. No, en marzo había tirado, marzo 2022 tiré 75, julio 2022 tiré 85, hubo Bueno, 10 kilos de mejora. Y bueno, de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en esos 5 meses hubo ese progreso, de pasar de levantar 85 a 105, que fue lo que tiré después en marzo. y Porque aprender a yo pasar testé eso y listo. realmente mal. ¿Metías el 10x10 en una misma sesión? Sí, en una misma sesión. ¿Cuánto te tirabas, hijo de puta, haciendo fondos? ¿Cuánto me quedaba? Y no sé, estaba 2 horas en el gimnasio, hacía solo eso y me iba. Medio Eh, comés, tomás, viste, llorás un rato, no sé. Era más fácil comprar 2 discos rojos, llevarlos en un carrito a la plaza y hacerlo ahí, no estar molestando en el gimnasio. Encima, claro, él no lo hacía paralelo, lo hacía en una caminadora que tenía dos parantes y se clavaba ahí. Nada. Encima rompía el Están los hilo, videos de... comodísimo hacer 50 kilos con dos de 20 y uno de 10, es re incómodo. Sí, sí, sí. Eh, Usaba... ¿Cómo ponía los discos? O usaba 5 discos de 10 o 4 de 15 y uno de 5, algo así me ponía. Todo mal, todo mal. Usaba muchos discos de 15 por el tema de que no peguen abajo. Claro, y sí. Así bueno, eso. Y bueno, el último testeo había sido con 90, que casi tiro doble y no tiré. Y después llegué el día del torneo, abrí con 95, a cara de perro. El estilo Lucas Arco, ¿viste? Abrí con 95, Eh, después fueron hay que, 96,25 y después 96,40. hay que infringir miedo. Y recuerdo que estaba molesto por algo en ese torneo, no sé qué pasó, que me dio bronca algo. Tiré 95, pero fue el fondo más rápido del torneo. Fue como, ¡plá! Listo. Así como me bajo de la paralela, todos aplaudiendo, gritando, chiflándome. Y una mina me dice, salió volando, no sé qué, y viene otro pibe y me dice, yo te sigo en Instagram y vi que subiste los 90 kilos haciendo un fondo y dije, ¡fua, qué locura! Claro, en 2023 eso era, Era para un un montón, atleta liviano, era sorprendente. sí, sí, sí. Tipo un atleta de la -70. Y bueno, voy al segundo tiro a batir el récord nacional, que eran los 105. Y la que anotaba las tiradas me dice, ¿seguro? De 95 a 105, claro, dio 10 10 kilos y kilos de dijo, salto es una guasada. claro, dijo capaz es mucho. Y Bueno, yo le dije, sí, sí, ya fue, tranqui, es de la misma última me locura quedo. en el primer torneo. Sí. Eh, y digo, bueno, tranqui, de última lo fallo. O le bajo en el tercero, porque se podía bajar en el tercer intento. Voy, los tiro, un poco peleaditos. Si lo analizo hoy por hoy, tal vez nulos. Y se ve, tengo el video, está subido en Instagram. Te ves vos gritando por la ventana de Nativo. Sí, es eh, verdad. Esto fue para en el que suba. Rampage. No, fue en Nacional de marzo 2023. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ahí. sí, me acuerdo. Bueno. Que Bueno, ahí fue. tiré los 105, intenté 110 y me fui hacia el lado derecho. Creo que por tener más fuerza del lado derecho me desplazo hacia ese lado cuando estoy fallando y Claro. terminé de fallar. Es esa o lo contrario, tenés más fuerza del lado izquierdo y cuando empujás subís más rápido y Y te te vas hacia allá. claro. Claro, Un también fondo podría ser. archer involuntario, ¿viste? Sí, Eso sí, sí, pasa, eso tal pasa. cual. Así que bueno, eso, el 10x10 de fondo con 50 kilos, ¿qué porcentaje era de mi RM en ese momento? 80 85. qué por ciento, 82 es una guasada. El 82%. Hagan 10x10 al 82%, listo chicos. Y después le pasamos Mejoran, tu contrato de un kinesiólogo. ¿cuánto? 20 kilos de RM en 5 meses. Todos quisiéramos mejorar 20 kilos de RM en 5 meses, boludo. Y obvio, En pero 6 hay que meses. comprarse los dos codos y el pectoral 3 veces. Sí, pero no sabés los DOMs que me quedaban, los dolores que me quedaban después de ese Sí, entrenamiento. Era boludo. hipertrofia pura. Es un Encima montón. cuando veías estaba todo redondito, todo grandote. Es un montón, boludo. Sí, yo me acuerdo que antes de ese torneo te viniste una semana antes a tirar fondos en las paralelas. Y en ese momento apenas si te había Sí, gustado un torneo, casi que no te conocía.
Y me Sí, acuerdo que le sacó el bolso y yo digo, este tipo está zarpado, en serio. la grosa, la grosa. Así Sí, chiquito como es. yo lo vi. ¿Dónde? Bien. Bueno, hoy en día no sé eso. No fuimos al carajo, como siempre, en todas las conversaciones que tenemos en este hermoso podcast. Ya Hoy en nos día no hago eso. Tengo pensado en un futuro volver a hacerlo, pero bueno, top set y back off. Así me no me manejaría. planifiques a mí que después de la tercera serie yo ya soy un inútil. Sí. Ya se poner a mí un 10 por día, me tenía que poner bodyweight y capaz no llego, boludo. Hijo de puta. Eh, bueno, y frecuencia 1 o 2. Okay. ¿Qué generalmente haces en el día secundario? Ya sabemos que en el día tercero solés hacer ahora mucho estas oleadas de 3 semanas, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Sí. ¿Qué haces solés hacer Eh, en el secundario? ¿Variantes, no claro, variantes, qué tipo de series? ¿Por qué? bien. Mi día, como decís, como dijiste vos, mi día primario, meto oleadas, triple doble y single. Y si estamos en hipertrofia, el día secundario metería fondo comanda en contra, por ejemplo, para hipertrofia enfocado en tríceps. ¿Se entiende? Sí, Eso probablemente series planas y 6 repeticiones, ¿sí? hoy. 6 8 repeticiones. Después, incluso te podría meter un drop set. Tipo, sacate el peso, quédate con el elástico y mete una serie al fallo. Pero esto hablando de hipertrofia. Anda mal. ¿Cómo es? Por profe, vos que te Y gusta en que días, la realidad sufra. y en momentos un poco más, o sea, capaz que sí de hipertrofia, pero no tan alejados, no tan inespecíficos, lo que estoy metiendo, una variante como pausa o tempo, algo de eso, y buscando un 5x5 en el que en realidad hago esto de que se pisen, que hago 2x5 y 3x5 por ejemplo, con un peso y después con un peso inferior. Eso es lo que haría el día secundario. Y lo voy progresando de manera que se pisen hasta que en un momento te puedo poner un 5x5 con unos kilos que no te imaginabas antes Claro. que tirarías. Así que bueno, eso es para el día secundario. Pero ahí lo voy progresando de a 1 kilito, de a 2 kilitos, es muy Claro, microcarga. Eso, claro, claro. No deja de ser un día secundario, no hay que cagarse claro. a palos. Bueno, bien. Y algunas cosas que vos te diste cuenta que decís, esto funciona muy bien, esto funciona como el orto en la planificación de los fondos. Eh, lo que funciona muy bien es la intensidad, en el fondo. Bien. Me habló Maxi y no le contesté. Bueno, me había olvidado. Y lo que funciona muy mal, ¿Qué? lo que funciona muy mal, Lo que funciona muy mal, qué buena pregunta. ¿Qué puede funcionar muy mal? ¿Sabes que no me había parado a pensarlo? ¿Qué puede funcionar muy mal en el fondo? No darle atención a la técnica. No va más allá de la planificación sola o planificación en sí. No enfocarte, saber, o sea, teniendo una mala técnica, no enfocarte en mejorarla, porque posta que hace mucho la diferencia. ¿considerás que es el ejercicio que más se puede ver perjudicado a nivel de cargas por una deficiencia técnica? Sí, y más beneficiado por una mejora técnica. Concuerdo. Están ahí con el Marcel igual, sobre todo los Sí, sí, principiantes, concuerdo bastante. Bien, totalmente. bien. ¿Vos? Generalmente, Planificación. planificación, mismo contexto, 3 meses. Todo lo contrario. Bueno, obviamente el primer mes, acumulación pura y dura. Acumulación te puedo llegar a poner un 6x4. En el día primario yo el fondo casi siempre, por no decir en el 99% de los casos, pongo frecuencia 2. Porque es una frecuencia que generalmente va bien, se suele adaptar bien. El fondo, que esto es algo que ya lo hemos hablado, reacciona bien a bastante, se banca bastante volumen, pero por sesión, si querés meter mucha frecuencia de fondo, generalmente se fatiga un poco más. Sobre todo lo que decíamos antes, lo que son los tendones del pectoral, lo que son los codos. Es un ejercicio que articular y tendinosamente hay que tenerle un poco más de respeto, no miedo, pero respeto. Entonces, en el primer bloque lo llevaría así, día secundario alguna variante, bien puede ser, depende del atleta, una tempo, una pausa, unas anillas, podría ser incluso, lo llevamos por ahí. Como siempre hago mis bloques con una progresión lineal. Segundo bloque, intensificación. Ahí te hago rampas, no top set y back off. ¿Por qué no top set y back off? Porque me doy cuenta que muchas veces yo trabajo con intensidad en los 2 días. ¿Eso qué significa? Que los 2 días vas a tener medio cagado a palos. Entonces, el tendón del pectoral me ha pasado que a varios atletas se les termina cargando. Sobre todo cuando llegamos a los picking. Así que en ese contexto me gusta usar en el día primario series rampa, no back off. Ujú. ¿Por qué? Porque la serie rampa puedes meter la misma cantidad o incluso más volumen
de que meterías en la top positiva off, pero menos volumen pesado. Entonces te recuperas mejor. Últimamente estuve probando bastante eso. Casi siempre lo llevo por progresión lineal. No me encontré, pero pocos casos de atletas que tengan que llevar una progresión ondulada en fondos, porque no se banca en una lineal. Si no la cagás a palos de entrada, la verdad que se la banca bastante el fondo. Sí. En el día secundario, en este contexto, lo mismo, alguna variante más específica. A lo sumo, si veníamos con tiempo, pasamos a pausa. Si veníamos con pausa, seguimos con pausa en intensificación, pero con menos repeticiones. Si quieren ver un ejemplo, les voy a dejar después en el comentario fijado el video que subí el lunes, que literalmente es cómo armo un picking, y pueden ver las comparaciones entre intensificación y picking y los cambios que fui haciendo. Y por último, en el pick, ya serían otras 4 semanas más, seguiríamos haciendo series rampa. Por carga fija, es raro que los picking a veces usado por RPE, pero generalmente estoy manejando más ahora con carga fija. Lo llevo así, y en el día secundario, ahí sí ya te pondría de nuevo un movimiento de competición con una progresión inversa. Claro. Cosas que en su momento funcionaron muy bien y que en su momento no funcionaron tan bien. En el torneo que tuvo de RM el equipo de este año, todos habían mejorado el fondo, por lo que yo ya sabía que el esquema que habíamos usado funcionaba. Que el esquema es básicamente esto que les acabo de decir: ir acumulando volumen, bajando la intensidad, o sea, vas acumulando carga bloque a bloque. Si vos en realidad ves mis planificaciones, cada 4 semanas baja el volumen, pero la carga va subiendo semanalmente de manera lineal. Capaz que son 16 semanas que la carga va subiendo de manera lineal siempre, porque lo que busco es eso, busco de un bloque a otro bajar algo, la complejidad del ejercicio, las series, las repeticiones, para poder seguir aumentando de esa linealidad y llegar al punto objetivo. Exactamente. Entonces, casi siempre terminan siendo así mis planificaciones, y la verdad que el fondo funciona muy bien eso. Y en el día secundario casi siempre uso variantes por lo que decimos antes. La técnica, que es un ejercicio medio rompepelotaje, hay que tenerle bola a esto. Es un ejercicio donde una buena técnica, además de lo que dijo Lucas, de permitirte mover más carga, esto es algo que hablé los otros días en las historias de Instagram, por algo que le pasó a un atleta mío, un buen cambio técnico en el fondo te puede ayudar a sentirte mucho más seguro. Y la seguridad se nota. Cómo encarás la barra, se nota. O ya Sí, te sí. estás parado en el banco pensando, che, y si fallo la repe, ya estás, cagaste. Tenés que bajarte diciendo, esto sube porque sube, lo va a volar. Y eso Tal cual. también es algo que una buena técnica te puede llegar a ayudar a eso. Parece una pelotudez, pero también te puede ayudar. Cosa que Sí. funcione muy mal, la frecuencia excesivamente baja. Muy poco volumen con frecuencia uno, alguna que otra vez lo he probado. Tampoco varía mucho los esquemas en el fondo, porque la verdad que venían funcionando bien los planes que veníamos teniendo con los chicos. Y nunca lo probé hasta ahora, pero mentira, creo que alguna que otra vez usé frecuencia 3, pero si vas a usar frecuencia 3 de fondo, asegurate de que por lo menos uno de esos 3 días sea una pelotudez, que sea muy tranquilo. Que sea un preestímulo al día importante, por ejemplo. Sí, lo puedes usar de preestímulo o lo puedes usar al final. Preestímulo sería, no sé, el martes en este levantamiento primario, bueno, el lunes andas a hacer fondos muy livianos para Claro, afianzar un poquito más el patrón técnico. tal O cual. te vas al Concentrate en la postura y todas esas cosas. claro. No, yo si pusiera un día tercero lo pondría al final de la semana Mm. estúpidamente liviano, como te digo, 50-60% una boludez así. Y Acumulación de volumen técnico. sí, un poquito de volumen, alguna variante media boluda, para tocar, Tal cual. apenas algo. La única vez que utilicé, la que se me viene ahora, porque alguna que otra vez he probado la frecuencia 3, pero la que se me viene ahora a la cabeza es con Ale. Ella venía trabajando con frecuencia 3, si no, esto no lo hubiera hecho. Empezó en el equipo, habría en su momento 2 semanas, y me dice, che, tenemos, como que te diría, 6 semanas hasta el próximo torneo. Perfecto. A la semana 2 nos dice, che, Tommy se adelantó 3 semanas el torneo. Fue tipo, estamos hasta las bolas, pasamos de 6. Sí, La sí. cosa es la primera preparación que hacemos juntos. Entonces le puse frecuencia 3 de fondo, y en el último día era estúpidamente. Es más, él se sorprendió de que era tan liviano, y creo que en su momento le había puesto como que te iba a hacer sin peso un 3x2 y una cosa así. Claro. Y él me dice, che, en la primera serie me hice 32 repeticiones. Fue tipo, ¿qué? ¿Por qué tantas? No, porque pensé que me querías testear para hacer sin peso. No, no, era para que te recuperes. Ah, bueno. Sí, Pero sí, sí. imagínate lo poco acostumbrado que estaba a trabajar liviano. Pero sí, la verdad que lo que decíamos antes, el fondo la verdad que se le banca bastante. Hace un buen fondo, hace un lindo fondo, progresarlo de a poco, tener paciencia. Si te duele algo, anda a un kinesiólogo y no boludeces y va a progresar el fondo. Exactamente. Bien.
Bien, un tema que quería hablar, que me lo noté porque sabía que me iba a olvidar. Algo que pasa mucho. Y volviendo al tema de la técnica, que esto lo teníamos que haber hablado en ese momento, pero bueno. La típica que le pasa a muchas personas es de que el primer fondo siempre es el que más cuesta en toda la serie. A vos te pasa, ¿no? Sí. Bien. Sí, me pasa de sentir RPs más altos en la primera de lo que me sale en la segunda. Y en el fondo pasa mucho. Por eso hay que trabajar singles para mí. Ahí nos podemos poner a debatir. Pero siempre terminan en algo de desacuerdo, Sí, ¿viste? sí, No sí. estaba de acuerdo en nada, hijo de puta. No, pero a mí eso es algo que siempre me llamó mucho la atención. A mí es algo que nunca me pasó. Para mí el primer fondo siempre fue igual que los demás, no me costó más, no me costaba menos, siempre fue una repetición más. Pero mucha gente, por no decir la gran mayoría de atletas que me conozco, me dicen que les pasa eso. Y yo estuve durante 1 año y medio rompiéndome la cabeza pensando por qué carajo pasaba esto. ¿Para vos por qué pasa? La fase excéntrica es un estrés. Em, el peso muerto se diferencia de esto, pero tanto la sentadilla como el fondo es común que los atletas sientan que la primera salió más fea o le costó más que la segunda. Y es porque la fase excéntrica, una vez que la ejecutas por primera vez, te llena el culo de preguntas y tenés que esperar a superar la concéntrica. Esa es una teoría que tengo. Bien, Entonces, ya para la segunda repetición estás mentalmente preparado, ya sentiste esa fase excéntrica claro, y eso, básicamente. Cosa que en el muscle up y en la dominada no pasa. claro. Para mí tiene Así que que ver bueno, más. No, perdón, perdón. perdón, y en el peso muerto pasa que haces la primera repetición sin fase excéntrica previa y después en la segunda, como ya bajaste con ese peso, te sale mejor armada. Claro. Eh, Sí, pero Básicamente. eso es más por un tema de confianza. Mm, Porque sí, con un peso que no enfrentaste nunca, la primera rep es tipo, a ver qué sale. Sale volando, es tipo, ya está, me como la serie. sí, Para mí tiene que ver más con un tema de la postura. ¿Por qué? mm, Dijimos antes que hay que protraer, dijimos antes que hay que clavar bien, que hay que estabilizar, que hay que apretar el abdomen. Ahora, después está el otro palo. No hay que pasarse. Mucha gente hace un exceso de protracción, pero ya es asquerosamente exagerado que vos les queda. Para que sea una imagen, esta es la línea de brazo, y en vez de quedarles el torso, en vez de quedarles un poquito inclinado, se tiran todo para atrás, levantan la cadera, flexionan todo, mm, lo exageran un montón. ¿Qué pasa con eso? Se desplaza el centro de gravedad del punto de apoyo. Nosotros tenemos que pensar que en el fondo el punto de apoyo son las manos, el centro de gravedad es la cadera, y si tenés mucho peso, ya estamos hablando de arriba del 50-60% de tu peso corporal, el centro de gravedad no va a estar en la cadera, va a estar un poquito más abajo. Cuanto más peso tengas, más se va desplazando hacia abajo el centro de gravedad. Si tenés el doble de tu peso corporal entre las piernas, ya ni te digo, se va toda la mierda. Pero, ¿qué pasa? Al desplazarlo, el movimiento pasa a ser menos económico. Después de hacer el primer fondo, casi siempre la postura de arranque es diferente. Casi siempre la postura de arranque vos vas a ver, no sé, sacás, una persona se baja las palabras para hacer una serie, le sacás una foto, hace la primera rep, le sacás otra foto cuando ya esté arriba, cuando ya esté armado para la segunda repetición, y vas a ver una diferenciación entre la postura para la primera y para la segunda. Esto es sí, algo que lo hablamos los otros días con vos, que me habías pasado un video de una serie de fondos, y que en la primera sí, se sí, te habían elevado las escápulas, en la segunda no, y la primera te costó un huevo. sí, sí, tal cual. Pasa eso. Es algo que tardó un huevo en darme cuenta en su momento, y también lo hablé con otros entrenadores, pero es lo que decíamos antes. Hay que tenerle cuidado a la técnica del fondo, es una de las técnicas más rompepelotas y que más te afecta, porque te puedes poner en rompepelotas también con las técnicas de la dominada, pero un fallo técnico en dominada no te puede, o es raro que te cae toda la serie. Un fallo técnico en fondo te puede cagar una competencia, así nomás te lo digo. Tal cual. Entonces, desde el opener, no es como que decís, uy, se me extendió la cadena en el tercer intento, no, no. Un mal opener técnicamente ejecutado te puede cagar todo el torneo. Sí, Entonces, tenés que encontrar el punto justo. Yo antes también era muy partidario de exagerar mucho la progresión, ahora yo ya sé que no hace falta. tal cual. Hay fondos muy fuertes como pueden ser los de Valeiro, como pueden ser los de Micha, que son muy verticales y son de los mejores fondos del mundo. Entonces, Sí, algo tal debe cual. servir, Totalmente. pero bueno. Me parece que con eso estamos, no sé si vos querés decir algo más. No, con eso estamos. Con eso estamos entonces, ya saben, nos vemos el próximo miércoles. Si quieren entrenar con alguno de nosotros dos, con el muchacho Power o Street Lifting, conmigo Street Lifting, o también en Resistencia, nos mandan mensajito por Instagram y los veo
la semana que viene.